Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de 3 leches sabor chocolate, relleno de Nutella y dulce de leche. Comenzamos batiendo 6 huevos. Están a temperatura ambiente y vamos a batir hasta que tenga un amarillo claro. Ya en este punto vamos a agregar 180 gramos de azúcar regular. Vamos a batir, se lo vamos a estar agregando de forma de lluvia. Y batimos hasta que tengamos el punto letra. O hasta que no veamos grumitos de azúcar. En ese punto ya terminamos. Agregamos 180 gramos de harina todo uso y vamos a integrar de forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve que estoy integrando rápido. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla. En este punto tenemos que tener cuidado para que no se vaya a bajar la preparación. Voy a agregar 2 cucharadas de cocoa amargo y una cucharadita y media de polvo para hornear. Integramos de forma envolvente con mucho cuidado en 3 pasos. Agregamos la harina. No hay que sobrebatir, solamente hay que batir lo necesario. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros. Lo engrasé con manteca vegetal y le agregué harina. Vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por 50 minutos. Pasamos un palillo, aquí ya salió del horno, y vamos a comenzar a hidratar 1 cucharada y 1/4 de grenetina o gelatina sin sabor con 1 cucharada de agua. De esta preparación de grenetina tenemos que hacer 2, uno para dulce de leche y el otro para la Nutella. Los dejamos hidratar y vamos a comenzar a realizar la preparación con lo que vamos a humedecer de 3 leches sabor chocolate. Aquí agregué media taza de leche condensada y 1 cucharada de cocoa en polvo. Vamos a cernir, batimos y agregamos 250 gramos de media crema, puedes utilizar crema para batir, y voy a agregar 365 gramos de leche evaporada. Aquí ya está frío el bizcocho, estoy poniendo un papel film transparente. Voy a llevar a batir 1 taza y 3/4 de crema para batir o puedes utilizar chantilly. Vamos a comenzar a realizar el mousse de Nutella. Estoy agregando 1 taza de Nutella. Y voy a agregar 1 taza de leche regular y vamos a integrar. La leche está tibia. ¿Por qué está tibia? Porque en estos momentos está haciendo mucho frío aquí en mi casa. Entonces necesito que esté tibia para cuando le agregue la grenetina nos dé más oportunidad de integrar los ingredientes. Con la mezcla de 3 leches vamos a humedecer el bizcocho. El bizcocho yo lo dividí en 3 partes. Esta es una parte. Esta crema para batir lo que vamos a utilizar es la mitad. Aquí ya derretí la grenetina o la gelatina y vamos a integrar. La leche que había agregado no está muy caliente, solamente está contrapenas tibia. También esto es muy importante porque si no, no va a quedar el mousse. Vamos a agregar la mitad de la crema para batir. Si solamente quieres hacer este mousse de Nutella, solamente vas a batir 3/4 de taza de crema para batir o chantilly. Pero yo las dejé juntas para no batallar en batir una y después otra, para hacer más rápido las preparaciones. Así se lo vamos a ir integrando la crema para batir. Vean, queda como una cremita el mousse.
Voy a agregar la siguiente capa de bizcocho y vamos a humedecer. Y vamos a llevar a refrigerar por 3 horas. Aquí vamos a comenzar con el otro mousse de dulce de leche. Aquí es otra capa de bizcocho y vamos a humedecerlo. Aquí tengo 3/4 de taza de dulce de leche y una taza de leche regular. Está muy poquito caliente, está tibiecita y vamos a integrar el dulce de leche. Aquí ya derretí la grenetina y vamos a integrar. Agregamos el chantilly. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir, a tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video, saludos y bendiciones. Aquí estamos terminando de agregar la crema para batir. Se lo vaciamos al molde, también es de 20 centímetros, es de la misma medida y vamos a refrigerar por 4 horas. Vamos a realizar el ganache de chocolate. Aquí tengo media taza de crema para batir y 50 gramos de mantequilla. Lo llevamos a baño María y con lo mismo caliente que ya se derritió, vamos a integrar la mantequilla. Aquí ya está lista este ganache de chocolate. Aquí ya pasaron las 4 horas. Vamos a jalar un poquito el plástico para que salga. Aquí ya está listo. Voy a agregar un poquito de Nutella para integrar, para pegar la siguiente capa. Con mucho cuidado vamos a agregar la otra capa. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve más rápido. Vamos a ir acomodando para que quede centrado. Vamos a agregar una ligera capa de este ganache. Tú puedes utilizar chantilly, tú decides con qué crema puedes o quieres utilizar. Yo solamente voy a poner una capa y lo vamos a llevar a refrigerar. Aquí ya salió del refrigerador y vamos a poner la segunda capa. Así vamos a ir agregando el chocolate. Aquí es la última capa que vamos a agregar. Ahora con la ayuda de un alisador, así vamos alisando las orillas, así yo las voy a dejar. Lo llevé a refrigerar. Aquí derretí chocolate blanco, no le agregué nada, solo chocolate blanco. Y vamos a poner en la parte de las orillas y también en la parte de arriba. Como les había comentado, está haciendo frío y rápido se endurece el chocolate y no me deja manejarlo. Aquí voy a utilizar frutos rojos para la decoración y también voy a utilizar un poquito de romero lavado y desinfectado. Todo debe de ir. Así vamos a ir acomodando cada fruta. Este pastel quedaría de lujo en el centro de nuestras celebraciones navideñas. Queda muy hermoso. A mí me encantó cómo quedó. Y así vamos a ir acomodando la fruta y vamos a acomodar el romero. Como les dije, está haciendo mucho frío y no me dejó el chocolate blanco que pegara muy bien el romero. Voy a usar chocolate blanco para pegar la fruta.
Y así decoramos este delicioso pastel. De verdad que me encantó. Vamos a partir para que se los muestre. Quitamos un poquito el romero. Vean qué hermoso quedó. Aquí agarró un poquito el bizcocho de la preparación de dulce de leche del relleno. Pero de verdad que queda delicioso. El dulce de leche quedó muy rico y también el de Nutella. Tienen todo su sabor cada uno. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de 3 leches, relleno de mousse sabor zarzamora. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Necesitamos 6 huevos a temperatura ambiente, vamos a batir las claras a punto de nieve. De forma de lluvia vamos a agregar 180 gramos de azúcar. Se la vamos a agregar poco a poco. En la descripción del video te voy a dejar el link de varias recetas que he realizado que son diferentes de 3 leches. Ya la que más te guste puedes hacerla. Este de 3 leches debe de quedar un poquito más firme. Como vamos a poner el mousse en el centro, queremos que soporte el peso. Aquí ya acabamos de agregar el azúcar. No se debe de ver granitos de azúcar en las claras de huevo. Así en picos suaves ya está listo. A las yemas de huevo vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla y vamos a mezclar así para integrar mejor las yemas a las claras. Se lo agregamos de forma envolvente. Yo tengo la cámara un poquito acelerada. Ustedes con más calma para no bajar el aire que ya le incorporamos. Cernimos 2 tazas de harina y 2 cucharaditas de polvo para hornear. En forma de envolvente vamos a ir integrando. Con mucho cuidado, recuerda que yo acelero un poquito la cámara. No queremos bajar el aire que ya le incorporamos. Agregamos lo restante de la harina. Vamos a raspar muy bien el fondo y las orillas para comprobar que no haya harina. Yo voy a utilizar un molde engrasado con manteca vegetal y un poco de harina. Un molde de 24 centímetros. Lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Ya depende de cada horno. Pasamos un palillo para que no le salga tanta panza y se distribuya bien. Aquí ya salió del horno. Vamos a comenzar con el mousse. Necesitamos 200 gramos de zarzamora. Yo la tengo congelada. 1/4 de taza de agua. 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharadita de jugo de limón. Lo llevamos a fuego medio hasta que reduzca. Aquí ya está listo. Vamos a dejar enfriar y reservamos. Vamos a necesitar 2 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor y 1/4 de taza de agua. Vamos a hidratar y vamos a reservar. Yo voy a utilizar este tipo de acetato que es para repostería, pero si no encuentras, puedes utilizar papel para horno. El bizcocho vamos a dividirlo en 2 partes. Si no tienes este aro ajustable, no te preocupes, también lo puedes hacer en un molde. Ya tengo varios videos así haciéndolo, te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo veas cómo lo hago con molde. No estoy promocionando nada, solamente yo le encontré este aro en Amazon. Vamos a preparar la mezcla para 3 leches. Voy a utilizar 250 gramos de media crema, media taza de leche condensada. Mezclamos, agregamos 365 mililitros
de leche evaporada. Si no encuentras leche evaporada, puedes sustituirla por leche regular y agregar 2 cucharadas de leche en polvo. Y agregamos 2 cucharadas de esencia de vainilla. Y humedecemos con esta preparación el bizcocho. Vamos a batir 2 tazas de crema para batir. No tiene azúcar. Mientras batimos la crema, vamos a necesitar 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Vamos a cremar y vamos a agregar 1/4 de taza de azúcar. Mezclamos para que se integre. Llevamos a derretir la grenetina y se la vamos a incorporar al queso crema. Mezclamos. Como en mi casa está haciendo mucho frío, rápido agarró la consistencia, comenzó a hacerse grumos, entonces lo vamos a llevar a baño María porque tiene que estar bien integrado, sin grumos. Esto no pasa en tiempos de calores, solamente en tiempos de frío porque rápido se comienza a hacer grumos la grenetina. Aquí ya tenemos listo batida la crema para batir. Si no encuentras, puede ser chantilly del que tú utilices. Agregamos un poco de crema batida y con un batidor de globo vamos a mezclar. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Como está haciendo frío, no nos va a dejar integrar. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Hay que seguir batiendo, integrándolo. Agregamos media taza del puré que realizamos de zarzamora y mezclamos. Este mousse debemos de trabajarlo rápido para que nos permita agregárselo al pastel. Ya que terminamos de integrar, vamos a vaciarlo al molde. Si tienen la posibilidad de conseguir un molde ajustable, sería mucho más fácil, así ya se queda pegado y no necesitamos agregar ninguna capa de crema para que peguen las capas de bizcocho al mousse. Y también no tienes el peligro de que se vayan a mover. Vamos a ir alisando, emparejando. Pero si no tienes el aro ajustable, ya tengo varios videos que lo realizo sin aro, solamente con un molde, para que no tengas el pretexto de no realizarlo. Vamos a agregar lo que nos sobró del puré en la parte de arriba y distribuimos. Hay que trabajar rápido para que nos dé la posibilidad de trabajarlo. Agregamos la otra capa de bizcocho, yo lo volteo para que quede la parte de arriba mejor nivelado. Agregamos la preparación de leche, ya que lo humedecimos un poco, después humedecemos más, solamente para que quede un poco húmedo, y tapamos con un plástico para cocina. Lo llevamos a refrigerar. Comenzamos con la crema deliciosa, se la recomiendo 100%. No grabé esta parte cuando agregué los ingredientes, pero vamos a necesitar 1,5 tazas de crema para café, es la que les mostré de esta marca, o puede ser, ya tengo varios videos de qué marca utilizo. Y 1,5 tazas de crema para batir, puedes utilizar cualquier marca si ya tiene azúcar también, o nata para montar. Y 250 gramos de media crema, esto es para darle mejor sabor. Y vamos a agregar 4 cucharadas de azúcar regular. La media crema debe de estar semi congelada, casi al punto de congelación. También la crema para batir debe de tener un poquito de congelado la parte de arriba. Y vamos a mezclar, a batir primero un poco
para que no se levante la crema para café. Esta es la crema para batir que estoy utilizando. Poco a poco vamos a ir subiendo la velocidad. Aquí les doy esta opción para mejorar sus cremas chantilly y también darle más firmeza o más consistencia. Esta crema te puede durar hasta una semana en refrigeración. Es muy rica. También para los frappés puedes utilizarlo. Para cualquier tipo de postres, se las recomiendo. Batimos por 5 a 7 minutos. Ya cuando comience a verse unos surcos, es de que ya está listo. Vean, así queda esta deliciosa crema y su sabor es súper espectacular. A mí me encanta, a mi familia también. Es una de las cremas más favoritas. Aquí ya pasó toda una noche en refrigeración. Le quitamos el aro. Se ve muy bonito. Vamos a quitarle. Este también lo pueden reutilizar, nomás lo lavamos y seguimos utilizando. Así queda. Se ve también muy bonito así. Pero vamos a cubrirlo porque este pastel va a ser decorado para hombre. Es para mi esposo. Es el pastel para su cumpleaños. Así vamos a ir cubriendo y alisando este delicioso pastel. Con un alisador vamos a alisar la parte de las orillas. Y con la espátula vamos a quitar el exceso de arriba. Voy a poner un poquito de colorante en gel. Y así le voy mostrando cómo voy decorando este delicioso pastel. Aquí estoy utilizando la duya 1M de Wilton. Y en la parte de arriba vamos a poner unas zarzamoras y un poquito de hierbabuena. Así dejamos este delicioso pastel. Aquí ya está terminado. Nos vamos a adelantar a partir este exquisito pastel para mostrarles cómo queda en el centro. Así quedó este delicioso pastel con ese relleno delicioso. Vamos a probar antes que mi esposo. Pero queda increíble, queda súper delicioso, se los recomiendo y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de fresa de 3 leches con un relleno de mousse de fresas.
Delicioso, espero te guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a batir 6 huevos. Ya que doblaron su volumen, vamos a agregar 180 gramos de azúcar. Poco a poco se lo vamos a ir agregando. Vamos a batir hasta que no veamos azúcar, hasta que se integre. Yo voy a agregar una gotita de colorante rojo y vamos a cernir 180 gramos de harina y 2 cucharaditas de polvo para hornear. Vamos a cernir en 2 tiempos de forma envolvente, que no se les vaya a bajar la preparación. Yo aceleré un poco la cámara, ustedes háganlo con calma. Agregamos una cucharadita de vainilla y vamos a agregar 100 gramos de fresas picadas y se las integramos de forma envolvente. No hay que sobrebatir, si queda rastros de harina seguimos batiendo de forma envolvente. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y agregué un poco de harina para que no se vaya a pegar el pastel. Aquí me quedó un poco de harina en el fondo, voy a mezclar un poco de forma envolvente para que se integre bien. No se preocupen, después con un palillo vamos a mezclarlo para que quede bien la preparación. Horno precalentado, 180 grados centígrados por 35 a 40 minutos. Recuerda que cada horno es diferente y conocemos nuestro horno. Vamos a hacer con el palillo para que quede bien mezclado. Aquí ya salió del horno, ya está el palillo seco. Vamos a comenzar con el mousse de fresa. Aquí tengo un cuarto de taza de agua. Y vamos a agregar 17 gramos de grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a hidratar y la vamos a reservar por un momento. Vamos a utilizar 500 mililitros de crema para batir, nata para montar. No sé cómo se llama en su país o en su ciudad, pero esta sabe a leche y no contiene azúcar. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video y seguimos. Ya que está batida, vamos a utilizar 3/4 de taza de leche condensada y seguimos batiendo. Y vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Ya vamos a derretir la grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a agregar un poquito de la preparación. Esto es para integrar más fácil a la crema. Mezclamos. Este paso también lo puedes hacer con la batidora. Ya que vimos que ya está totalmente batido, que está mezclado, vamos a agregar 300 gramos de fresas picadas y mezclamos. Voy a utilizar un molde de 24 centímetros, yo lo engrasé con manteca vegetal. Si no tienes manteca vegetal, te recomiendo mejor que sea con papel aluminio en el fondo o con papel para horno o una bolsa o un plástico. Llevamos a refrigerar por 5 horas. Comenzamos con la preparación de las 3 leches. Yo estoy utilizando 250 mililitros
de media crema, puedes utilizar crema para batir, y media taza de leche condensada. Agregamos 356 mililitros de leche evaporada y una cucharada de esencia de vainilla. Si no encuentras leche evaporada, puedes sustituirla por leche regular y agregar 4 cucharadas de leche en polvo. Aquí ya tenemos el bizcocho, vamos a dividirlo en 2 partes. Ahí se le ven los trocitos de fresa. Y vamos a humedecer con la preparación de 3 leches. Yo voy a utilizar esta crema que ya tengo aquí en el canal. Es chantilly cremoso. Te lo voy a dejar el link en la descripción del video por si gustas ir a verlo. Vamos a ponerle una capa muy delgadita para poder pegar el relleno. Vamos a despegar el relleno de las orillas. Es más fácil si le ponen papel aluminio en el fondo, así no se les va a pegar o no tener el peligro. A mí no se me pega con la manteca vegetal, pero por si no lo encuentran, mejor con papel aluminio. Agregamos un poco de crema para pegar la siguiente capa de bizcocho. Humedecemos con la preparación de 3 leches. Aquí depende de qué tan húmedo te guste. Quitamos el exceso de las orillas del relleno y cubrimos con el chantilly cremoso. Todos los ingredientes y las cantidades te las voy a dejar aquí en la descripción del video. Así vamos alisando todo el pastel. Con un poquito de este chantilly vamos a poner una gotita de colorante rosa y voy a agregar un poquito en las orillas. Ya depende cómo quieras tú decorar el pastel. Y con el alisador vamos a dar otra pequeña alisada a este delicioso pastel. Recuerden que todos los pasteles que contengan leche fresca necesitan estar en refrigeración para que se mantengan en buen estado. Con una duya de estrella vamos a decorar la parte de arriba. Yo lo voy a decorar con unas fresas partidas a la mitad y unas galletas. Así quedó este delicioso pastel, así lo decoramos. Ya depende cómo lo necesites. Esta es otra opción de relleno sin hornear. De verdad que queda delicioso este relleno y la combinación del pastel de fresas. Este relleno se te deshace en la boca cuando lo estás comiendo. Queda súper cremoso y delicioso. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias.